Sean bienvenidos a esta nueva prédica dominical de la misión cristiana Baluarte de la Verdad. Que el bien y la misericordia de Jehová los persiga todos los días de su vida hasta el fin del mundo. El día de hoy quisiéramos compartir una enseñanza denominada al Dios desconocido. Pero antes quisiera que me acompañaran en esta brevísima oración a Dios, dándole gracias por este día, pidiéndole que abra nuestro entendimiento para la palabra que va a ser leída y escriba su mandamiento en la tabla de nuestros corazones. Querido Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias porque abriste nuestros ojos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias porque podemos vivir, porque es un día más de vida, Señor, en el cual nos levantamos. Gracias, Señor, porque un día a otro transmiten tu grandeza y no tienen labios ni lenguaje, Señor, pero tu mensaje es compartido y tu gloria transmitida de un cielo a otro cielo. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, porque por tu misericordia hemos sido salvados, porque por tu misericordia hoy nos levantamos y hemos abierto nuestros ojos. Bendito seas tú, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque muriste por nosotros y hoy te pedimos que nos laves con tu sangre preciosa. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, límpianos, Señor. Límpianos y purifícanos. Pasa hisopo sobre nosotros y haznos más blancos que la nieve. Perdona nuestros muchos pecados, Señor, porque no nos presentamos delante de ti, Señor, grandilocuentes, Señor, no nos presentamos exaltándonos, sino que nos humillamos y reconocemos nuestra pequeñez delante de tu grandeza, Señor, nuestra pudrición delante de tu santidad. Y venimos, Señor, delante de aquel que es santo, a fin de buscar que Él sea quien nos santifique. Límpianos, Señor. Envía tu Espíritu santificador a cada uno de nuestros hogares desde la distancia. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu poder en el nombre poderoso de Jesús. Haznos rebosar del Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús. Llénanos de ti, Señor, por favor, te lo pedimos, oh Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, llénanos de ti. Haznos completamente llenos de ti, rebosantes, Señor, ardientes en tu fuego. Quémanos, Señor, en tu fuego, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en tu fuego que purifica. Señor, derrama todo entendimiento, discernimiento espiritual sobre nosotros, a fin de que podamos comprender, Señor, discernir tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús también te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos a la comprensión del Evangelio, a la comprensión de la palabra de paz y de amor que es compartida, Señor. Que nos ayudes a entender, Señor, el mensaje de paz. Que nos ayude, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, a que esta palabra también sea escrita en la tabla de nuestros corazones. Te lo rogamos, Señor. Ven, oh Señor Jesús, como dijo el apóstol Juan, sí, ven, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te alabamos y te glorificamos y damos lectura a este mensaje en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, como les estaba comentando, la enseñanza de hoy tiene por título Un Dios desconocido. Y quiero que nos situemos en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. En ese segundo viaje, después de ir a Filipos y estar encarcelado junto con Silas, el apóstol Pablo viaja a la ciudad de Tesalónica, de donde es perseguido, y viaja por vía mar hacia la ciudad de Atenas. En Hechos capítulo 17, versículo 16, nos comienza a relatar cuál es la situación de Pablo en Atenas. Y nos dice, mientras Pablo los esperaba, esto es, a Silas y a Timoteo, en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Entonces Pablo se dedicó durante todo este tiempo a debatir contra los judíos o con los judíos en la sinagoga y en la plaza de la ciudad. Cuando unos filósofos epicúreos y estoicos, los cuales tenían una rivalidad, escucharon a Pablo con esta nueva predicación, nos cuenta la palabra que lo invitaron
al Areópago para que para que él pudiera exponerles cuáles son estas nuevas ideas y estas nuevas predicaciones que él traía a sus oídos, pero que ellos no conocían. Nos relata Lucas, dice, porque en aquellos tiempos nada interesaba más a los atenienses, sino aquellas novedades y aquellas cosas nuevas que venían del extranjero. Entonces los invitaron a Pablo y lo sentaron en el Areópago, que era, digamos, como un teatrino, donde los atenienses solucionaban todos sus inconvenientes. Allá hacían juicios, allá hacían debates, allá hacían todos los escenarios públicos, eran montados ahí, y lo invitaron a Pablo para que expusiera delante del pueblo de Atenas en qué consistía esta nueva predicación que él traía a sus oídos. A partir del versículo 22 del capítulo 17 del libro de Hechos de los Apóstoles podemos leer: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habitaba en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues es él quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Quiero que nos detengamos en este primer momento del discurso de Pablo. Pablo empieza diciéndolo a los atenienses: observo que ustedes en todas las cosas son muy religiosos. Recuerden cuál era la situación emocional de Pablo cuando inició el versículo. Decía que su alma ardía a causa de la idolatría que veía en el pueblo de Atenas, porque estaba entregado a la idolatría. E incluso estaba tan entregado que no le bastaba tener un templo para todos los dioses que ellos se pudiesen haber imaginado, sino que tenían un altar o una escultura o un monumento para el Dios que se les había escapado de la imaginación. Si a alguno se nos escapó, si a alguno se nos podía haber ocurrido y no se nos ocurrió, vamos a hacer un altar y se va a denominar al Dios no conocido. Miren ustedes, Pablo señala principalmente diciéndoles: veo que son religiosos en todas las cosas. Santiago, el libro de Santiago nos enseña que no necesariamente la expresión religiosa es malo. Dice: compórtense con la religión que es de Dios. La religión de Dios es la justicia, la buena conciencia, la misericordia. La religión son aquellos todos actos, costumbres, circunstancias hechas por el hombre, que hace el hombre para poder acercarse a Dios. La única forma de poder acercarnos a Dios es por medio de Jesús. La religión, pues, que es de Dios, que desarrolla Santiago en su epístola, es hacer aquellos actos que Jesús nos mandó a hacer. Esa es la única forma, porque tanto estamos cumpliendo la palabra de Jesús, pero no hay obra humana que por sí sola pueda acercarnos a Dios. Esto lo entendía Pablo y estaba intentando transmitírselos a los atenienses. Y decía: veo que en todos sois muy religiosos, y andando entre sus templos encontré una escultura que se llamaba al Dios no conocido. Fíjense ustedes cómo la religión puede ayudarnos a crear un espacio en nuestra vida para Dios, pero no nos puede ayudar a conocer a Dios. Una cosa es crear nosotros un espacio para Dios en nuestra vida, y otra cosa es darle el espacio o el lugar que Dios se merece, e incluso conocer a Dios. Porque tú puedes ir al culto todos los domingos sin necesidad de haber conocido a Dios. ¿Y qué es conocer a Dios? Conocer a Dios es intimar con su carácter, entender cuál es su carácter moral, cuál es su razonamiento,
pues obviamente con las limitaciones de que un hombre mortal no va a poder nunca entender a plenitud el razonamiento de Dios, pero Él sí nos ha dado a conocer pequeñas luces de ese razonamiento. Conocer a Dios es conocer aquellas cosas que de Él ya nos han sido manifiestas, que ya nos han sido reveladas, porque Dios es un Dios que se place en manifestarse, que se goza en que su pueblo lo conozca. Y por eso dice el libro de Hebreos, desde hace mucho tiempo y de muchas maneras Dios se ha manifestado al pueblo, primero por medio de los profetas, y hoy, en estos días, se le ha placido manifestarse por medio de su Hijo Jesucristo. Podemos tener un lugar para Dios en nuestra vida, como tenían los atenienses, un lugar al Dios no conocido. ¿Y será que en tu corazón tendrás una escultura al Dios no conocido? Porque sabes que tienes que tener un lugar en la vida para Él, pero no lo conoces. No basta entonces colocando un lugar para Dios, si no te esfuerzas por conocer sus atributos morales, para conocer los destellos de su razonamiento que nos ha dado a conocer, a que nos ha mostrado, que nos ha revelado. Si no nos enfocamos en conocer cuáles son sus promesas y cuál su voluntad. Esto es importante. Así empezó Pablo su enseñanza a los atenienses. ¿Cuál será la escultura en tu vida al Dios no conocido? Puede ser el espacio que sacas para ir al culto. Puede ser el espacio que sacas para orar, pero orar con una vana palabrería, sin activar realmente ni ejercitar tu fe. Puede ser incluso un espacio material, porque es que la religiosidad da cabida a la idolatría, y eso es también una de las cosas que está señalando Pablo. Pablo dice, en todo veo que soy muy religiosos, y como necesitan darle un lugar a Dios sin darle la importancia de Dios porque no lo conocen, lo vas a hacer bajo tus propias formas. No vas a buscar a Dios, ni le vas a dar el lugar a Dios que Él manda que le den, ni lo vas a buscar de la forma en que Él quiere, sino lo vas a buscar como tú quieres, porque en eso consiste la religión. Y entonces, cuando intentamos buscar y darle lugar a Dios como nosotros creemos, como le decía a los jóvenes, tú no puedes montar tu iglesia personal, privada, iglesia de Gerardo Internacional de los Últimos Días, no puede ser. Tiene que ser de la forma en que Dios le agrada. Y cuando nosotros intentamos hacerlo conforme nosotros queremos, conforme a nuestra voluntad y conforme a nuestros mandatos, es tan fácil caer en la idolatría. Es tan fácil pensar que le vamos a dar su lugar a Dios colocando un crucifijo en la sala. Es tan fácil creer que le vamos a dar el lugar a Dios colocando una Biblia abierta en el Salmo 91 en la puerta, en mitad de la sala. Es tan fácil creer que le estamos dando su lugar a Dios colgándonos un rosario. Es tan fácil que creer que ese es el tipo de espacio que Dios quiere en nuestra vida. Estamos declarando, cuando hacemos esas cosas, que no conocemos a Dios. Estamos colocando en nuestra vida un altar al Dios no conocido. Cuando vamos a culto y durante la semana se nos olvida por completo qué fue lo que aprendimos en la enseñanza dominical, estamos declarando que en nuestra vida hay un altar al Dios no conocido. Cuando nos enfrentamos a un problema y nuestra forma de afrontarlo no es mediante la fe, mediante la oración, mediante la batalla espiritual que tenemos que librar, no es entendiéndolo como una prueba para nuestro carácter, sino recurrimos a las artimañas del mundo para poder solucionarlo, estamos declarando que tenemos un monumento al Dios no conocido. Cuando ante los embates del mundo no colocamos nuestra confianza en Dios, porque no sabemos que Él puede solucionarlo
No creemos que Él tiene el poder suficiente para extender su mano y sacarnos del abismo cenagoso. Estamos declarando que en nuestra vida hay un monumento al Dios no conocido. Este es el peligro de la religiosidad y sobre todo de la religiosidad que no agrada a Dios, porque como les venía desarrollando, Santiago habla de una religión que es de Dios y esta es cumplir los mandatos de Jesucristo. No porque ésta nos lleve al camino, sino porque cumpliendo los mandamientos de Jesucristo, porque son de Jesucristo, nos estamos sometiendo y reconociendo lo que Él es, siendo Jesucristo el único camino para la verdad, para llegar al Padre, para la salvación de nuestras almas. Y seguimos leyendo un poco lo que sigue desarrollando Pablo acerca de este monumento al Dios no conocido. El versículo 26 del mismo capítulo 17 sigue diciendo: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Entonces, fíjense cómo sigue desarrollando Pablo su línea discursiva. Nos dicen que en el versículo 27, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de nosotros. Pablo nos indica que cuando nosotros no buscamos a Dios mediante la forma que Dios nos está diciendo, nosotros vamos como ciegos palpando. Pero sin embargo, durante toda la creación podemos encontrar pistas del carácter y de los atributos de Dios. Así lo podemos leer en el libro de Romanos. El libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pablo nos está explicando en el libro de Romanos que hay atributos de Dios que no se pueden ver, son invisibles, y nos declara 3. A veces la gente dice que 2, pero en esa declaración hay 3. Dice, eterno poder y deidad. Entonces está hablando de un atributo de eternidad, un atributo de poderío y un atributo de divinidad. Eterno poder y deidad, eternidad, poder y deidad. Esos atributos no se pueden ver. ¿O cómo ves tú el poder? ¿Cómo ves tú la divinidad? ¿Cómo ves tú la eternidad? Son cosas que no se pueden ver. Pero dice Pablo, Él las manifestó y las hizo, los atributos invisibles, los hizo visibles por medio de la creación. De forma que aunque vayamos palpando con oscuridad, no buscando a Dios de la forma en que Él quiere, la creación da testimonio de su creador. De forma que nadie tiene excusa. Más aún a aquellos a quienes ya se les ha anunciado y predicado la palabra de Dios. ¿Cómo podemos negar el poder de Dios ante la inmensidad de la creación? El libro de Salmos dice que un día a otro declara la grandeza del Señor
que el cielo sale y como un poderoso atleta corre su carrera sobre el cielo, llevando el mensaje de gloria diciendo que el Señor es el Creador, que no tiene lenguaje ni palabras, pero que el día exalta a su Creador, porque nos levantamos y vemos esa mañana tan maravillosa, esos aves cantando, ese cielo iluminado, las olas del mar roncando, la brisa corriendo sin ningún tipo de atadura, la sombra, como dice la alabanza, del árbol la cual te regala descanso. Y es innegable la existencia de Dios, de forma que no tenemos excusa. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos, y este pasaje es importante, y somos, como algunos de estos propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Pablo cita dos poetas griegos que nada tenían que ver con Dios. Pablo cita dos poetas paganos, demostrando que aunque estos hombres no tenían conocimiento del poder de Dios, habían podido llegar palpando a cierto grado de certeza de su existencia por medio de las cosas creadas, porque las cosas creadas dan testimonio de su Creador. Pregunto yo, ¿será que el hombre no hace parte de la creación? Por eso, como hace parte de la creación, la primera función del hombre, igual que todas las cosas creadas, debe ser dar testimonio del poder de Dios, de los atributos invisibles de Dios. El hombre tiene que dar testimonio del poder, la deidad y la divinidad de Dios. Y sigue leyendo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto he establecido un día en el cual juzgará con justicia. Acá hay dos cosas que debemos separar. Primeramente, nos está reclamando diciendo, Dios fue tolerante con tu ignorancia, hoy que ya conoces, no puedes seguir siendo igual. Y esto es para estas personas que tienen conocimiento, que deberían conocer a Dios. Y Dios no les va a aceptar que en su vida tengan un altar al Dios no conocido cuando deberían conocer a Dios. No es suficiente ir a la iglesia todos los domingos. Hay que conocer a Dios. En estos días en que encontramos los templos cerrados, muchas personas han visto afectada su relación con Dios porque le cerraron un templo. Eso no es conocer a Dios. Eso es que les arrancaron y les quitaron el espacio de su vida que habían dado a Dios, al cual habían limitado a Dios. Porque cuando hacemos un altar al Dios no conocido, estamos limitando a Dios a ese espacio en nuestra vida, cuando toda nuestra vida le pertenece. Porque suyos somos y por Él nos movemos, como dijo Pablo, citando al poeta griego. Entonces, cuando las personas le cerraron el templo, en el cual habían limitado a Dios, sintieron que su relación con Dios murió. Porque ellos tenían el día domingo o el día que iban a la iglesia, ahí, en ese momento institucionalizado, un altar al Dios no conocido. Y Dios no les va a aceptar. Porque son personas que deberían tener conocimiento de Él, deberían conocer sus atributos morales, deberían reconocer su voluntad y deberían saber quién es Él, más allá de cualquier templo, porque Él no puede habitar en templos hechos con manos humanas, ni aun de oro, ni aun de plata, ni en imaginación de hombre, como dice el apóstol Pablo en este discurso. Consideren por un momento la iglesia de Jerusalén. Estaba predicando en esta semana y comentaba a las personas, consideren por un momento la iglesia de Jerusalén, la cual habla Hechos de los Apóstoles de forma hermosa, diciendo todas las cosas las tienen en común. Pero igual a ellos, en el año 66, Roma destruyó su templo y destruyó la ciudad de Jerusalén. Seguramente ellos se sintieron atribulados, entristecidos, pero tenían la confianza. Se quedaron sin templo, pero no se quedaron sin Dios,
porque el Dios vivo que no habita en cosas hechas por manos de hombres, seguía estando con ellos y reinaría hasta el final de los días. Debieron conocer al Dios al cual alababan para poder tener esa certeza. Por eso, en estos días en que la tribulación nos azota, en que se encuentran encerrados nuestros templos, es cuando más debemos acercarnos y conocer a nuestro Dios. Grato favor nos ha hecho el Señor de los ejércitos al cerrar nuestros templos, para cual muchas personas ya habían erigido dentro de ellos un altar al Dios no conocido, para ver si de esta forma nos obligamos a conocer verdaderamente nuestro Dios, a conocer sus atributos, sus gustos, a dialogar con Él, su personalidad, a entender su voluntad en los límites que nuestro razonamiento nos lo permite. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Hoy es tiempo de que arrojemos, que no soportemos más esta ignorancia, que ya no podemos ir por la vida palpando para ver si hallamos alguna pista de la existencia de Dios, sino que nos introduzcamos de forma definitiva a su presencia, a que lo busquemos de todo corazón, porque en Él hay vida y vida en abundancia, porque en Él hay salud y bienestar, porque Él es el creador de todas las cosas, porque Él ciertamente no está lejos de nosotros, sino que está con nosotros y por Él nos movemos. Linaje suyo somos, porque Él vino a buscarnos y hoy nos reclama con fervoroso amor. Yo te invito que si tú sientes que en tu vida había un altar al Dios no conocido, que tú nunca habías conocido realmente a Dios o nunca has aceptado al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, compartas conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy te recibo nuevamente, si no te he recibido nunca, hoy por primera vez, como mi Señor y mi Salvador. Tú eres mi Señor. Hoy reconozco que tú hiciste los cielos y la tierra, que me creaste y no me hice yo mismo. Reconozco, Señor, que he fallado y que he pecado, que este agujero del pecado me separó de ti, que estando distante del pecado necesité de mi Salvador, que tú vinieras al mundo a morir por mí. Reconozco que tú moriste por mis pecados y que hoy soy limpio, soy lavado por tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Ayúdame a conocerte, a intimar contigo, a estar delante de tu presencia. Lléname de ti, Señor, y muéstrame tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias, Señor, porque hoy me recibes. Gracias por morir por mí. Eres mi Salvador y mi Señor personal. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos esta semana. Muchas gracias por estar pendientes y por no dejarse separar como iglesia a pesar de las tribulaciones. Dios los bendiga, que el bien y la misericordia de Jehová los persiga todos los días de su vida.